encuentro interesante, diferente y mágico con Fernando Villegas. Una hora de conversación y reflexión entretenida. En agricultura, todas las noches son viernes con Fernando Villegas. Muy buenas noches, amigas y amigos. De todas las noches son viernes, Fernando ha regresado. Ha regresado Francisca Martínez de sus vacaciones de invierno y bueno, ahora acompañado se me va a hacer un poco más aliviado mi trabajo y me ha aliviado para ustedes también no estar escuchando a una sola persona, ¿no verdad? Vamos a escuchar a dos ahora. Me vas a ayudar con nuestros auspiciadores además que sí, pues, ha estado un poco... Vamos a tocar un tema que tiene que ver con la situación climática que vive nuestro país ahora. Afortunadamente está lloviendo, no va a ser suficiente para compensar la sequía del año, ni mucho menos. Menos todavía va a compensar la sequía acumulada, es decir, los efectos de una sequía acumulada son el vaciamiento progresivo de los tranques, de los embalses, de las lagunas, de los lagos. El lago Painel estaba prácticamente seco. El embalse El Yeso, que es el que alimenta de agua Santiago, estaba en un nivel crítico. Yo creo que se terminaba el agua del embalse El Yeso más o menos en julio o agosto del próximo año. Y todas estas situaciones, para que hablamos de las napas, de los pozos, la gente tiene que cavar pozos ya de 50 metros para llegar al lago de agua, porque las napas se van agotando. Esta lluvia naturalmente va a hacer subir un poco los embalses, va a hacer subir un poco las napas, pero es insuficiente porque se ha acumulado demasiados años de más consumo que llegada de agua, más salida que entrada de agua a las reservas, que son muy pocas. Este es un país negligente que se ha echado a descansar en la lluvia, en una situación climática que está cambiando. Y esto es una cosa seria porque si ustedes examinan la historia, amigas y amigos, y por último simplemente se hacen uso del sentido común, se darán cuenta que las sociedades, la vida humana se construye a base de la naturaleza. Se construye en un piso, en un lugar, en un territorio que tiene o no tiene determinadas ventajas, que tiene o no tiene una cobertura vegetal suficiente, que tiene o no tiene agua o minerales, etcétera. Dependemos de eso. Lo que se construye, la sociedad que emerge en un punto cualquiera del globo tiene que ver totalmente con las características geográficas, climáticas, zoológicas, biológicas de ese punto. Y lo vamos a examinar. Es verdad que la cultura humana permite un grado de libertad mayor en nuestros acomodos al ambiente. No somos tan determinados por el medio ambiente como las otras razas animales que viven. Nosotros somos una de esas razas animales. Pero igual hay límites dentro de los cuales se puede mover una sociedad y esos límites están dados por las condiciones geográficas. Un entero modo de vida tiene que ver con las condiciones geográficas. Les pongo ejemplos extremos para hacer el punto. Durante siglos, milenios, el tipo de sociedad y cultura que emergió en las zonas desérticas del globo, por ejemplo en Arabia, fue el que es posible hacer en territorios que no tienen agua y por lo tanto no es posible la agricultura. Es decir, sociedades constituidas por unidades de pequeño tamaño, clanes, hordas, porque más grandes no las puede sostener la única actividad económica que a su vez es posible cuando el agua está limitada a unos pocos oasis, que es la ganadería. La ganadería a su vez basada no en animales que pastan cantidades industriales, porque eso es imposible. Los árabes no podían tener vacas en su territorio, tenían cabras. O sea, es una economía basada en la leche. De vez en cuando la carne, cuando se muere o lo sacrifican con muchas dificultades y penas uno de esos animales. Es una economía basada en el robo. Las tribus se robaban unos a otros, la actividad de asaltarse unos a otros era permanente. Sobre esa base a su vez se construyen determinados valores, determinadas actitudes de las distintas generaciones que van naciendo en ese medio tan duro donde la probabilidad de morir de hambre o de sed está siempre presente. En fin, todo el mundo de la cultura de las tribus árabes previas a la modernidad, previas desde luego a la llegada del petróleo que les cambió la vida, está determinada porque vivían en el desierto, en un medio sin agua.
Toda la vida de los esquimales está determinada por el hecho que viven en un territorio donde tampoco hay espacio para la agricultura. Viven en medio de los hielos. Entonces lo suyo es la pesca, lo suyo es la protección del frío, cómo confeccionan la ropa, las costumbres que tienen que tener para poder sobrevivir en ese medio tan brutalmente extremo. ¿Se dan cuenta? Luego están las tribus que durante siglos y siglos y siglos fueron incluso desconocidas para el resto del mundo, que vivían en las profundidades de las selvas ecuatoriales, en la Amazonas y en África. En esas selvas espesas tampoco es posible la agricultura. Simplemente usted no puede talar esos enormes árboles, si los tala, el suelo tampoco sirve para la producción de elementos, de productos que tampoco existen. No hay trigo, digamos, no hay avena en un bosque tropical. Entonces fuera de eso, en esas latitudes ecuatoriales, en esas selvas espesas, húmedas, abundan las enfermedades. La mosca tsetse, por ejemplo, fue por sí sola causante y determinante de gran parte de la historia, podríamos decir, de las sociedades tribales que vivían en el África Central. Porque por la mortandad que producen, por la letargia que inducen en quienes son picados por esa mosca, la mosca del sueño se llama también, la enfermedad del sueño. Entonces, el tipo de vida que podía desarrollarse en las selvas ecuatoriales era el tribal, basado en la recolección de los frutos del bosque, en la caza de algunos animales, y eso era todo. No había un excedente económico para desarrollar, ni un excedente demográfico. La mortandad, la tasa de mortalidad muy grande. Los grupos sociales no podían ser de gran tamaño o no podían subsistir con esa recolección. Entonces ustedes comprenderán que la sociedad se construye a base del ambiente que te rodea, y en casos extremos ese ambiente produce situaciones muy extremas. Y viceversa, civilizaciones que pudieron crecer en un momento dado en un paraje que permitía la agricultura, el regadío, por lo tanto la acumulación de excedentes, la siembra y cosecha de productos masivos como los granos, las gramíneas, trigo, cebada, lo que sea, maíz en otros casos. La economía de parte de algunas sociedades centroamericanas y de México está basada en el maíz, el choclo, en otras palabras. Puede ocurrir que ahí sí se dan las condiciones y ustedes ven que aparecen sociedades mucho más complejas que la de esquimales o la de los árabes. Aparecen ciudades porque hay excedente. Uno puede guardar de un año para otro una cosecha o parte de la cosecha de trigo. Es una cosa que se puede guardar, que se puede conservar, y tú con eso tienes alimento. Puedes alimentar a gente que no se dedique a la agricultura para que desarrolle artesanías, para que desarrolle tecnología. Puedes alimentar a arquitectos, a albañiles, a tejedores, qué sé yo. Hay espacio, tiempo y recursos para nuevos desarrollos tecnológicos que a su vez permiten una mejor vida en la próxima iteración. Si tú desarrollas, gracias a estos excedentes agrícolas, finalmente alguna tecnología de metal, tú con esos metales, con esas herramientas de metal puedes hacer una mejor agricultura, porque puedes hacer mejor, arar la tierra mejor, y eso a su vez produce mejores cosechas y así sucesivamente. Pero de pronto viene el cambio climático y todo eso se derrumba con una rapidez. Hay varios casos conocidos que han sido estudiados por la antropología, por la sociología, por la historia. En el sur de Estados Unidos, en la zona no del este, sino que del oeste, centro-oeste, no en la zona de los Cayos de Florida, que son zonas más bien tropicales y muy complicadas, sino que en la zona de lo que ahora es Nuevo México, Texas, Arizona, se desarrollaron algunas culturas indígenas bastante sofisticadas, con ciudades, que todavía están los restos de ciudades, desarrollaron la tecnología del regadío y todo lo demás que les estaba contando. Pero en algún momento de hace unos 3.000 años atrás, se produjo un cambio climático, dejó de llover y esa civilización se desapareció. Ya la agricultura no era posible. La gente se empieza a ir. Primero es un tema de algunas personas que se van, después son grupos completos. Esos grupos a su vez se encuentran con que, siendo
más pequeños que el todo no pueden generar ese tipo de correlación o interacción o cooperación que permite un grupo más grande, y tienen que simplificar su modo de vida, de ser agricultores viviendo en una sociedad compleja donde hay espacio para los artistas, para los artesanos, para los brujos. La tribu se convierte en una horda pequeña que anda al 3 y al 4 buscando dónde comer, dónde alimentarse, dónde encontrar agua. Y entonces esa civilización deja sus reliquias atrás nada más. Pasó con la civilización maya. La civilización maya también avanzó bastante por el camino de la cultura. Ustedes conocen, han visto las ruinas de los edificios, las pirámides que construyeron, las pinturas que dejaron, pero se los comió también el medio ambiente. En parte por lo que ellos destruyeron del medio ambiente, en parte por otras razones climáticas, y el hecho es que la selva se comió esas ciudades, y ahora de repente tú las encuentras por fotografías aéreas, porque están tapadas. Sí. Y ha pasado entonces a menudo. Voy a nombrar más ejemplos, porque esto me parece un tema muy interesante, porque quiero mentalizarlo a ustedes en lo importante que es esto, que parece una variante meramente anecdótica, que es el clima. Toda la historia de Rusia, estimados amigos, desde que parte la historia rusa, me refiero conocida, o sea, la historia propiamente tal, que parte con el famoso llamado Principado de Moscú, los caballeros teutónicos que entran ahí, los suecos que llegaban a comerciar por el sistema fluvial que existe hacia Rusia, que venían del Báltico, de Europa. Toda la historia rusa. Después el crecimiento de ese Principado moscovita, en fin, la constitución finalmente del Imperio de los Zares. Toda la historia rusa está determinada por el clima de Rusia, que es un clima muy difícil, con un terreno muy malo para la agricultura, porque es permafrost. ¿Tú sabes lo que es el permafrost? No, ahí me pilló. ¿Te pillé? Sí. Bueno, el permafrost... Pero es como muy frío, ¿no? El permafrost es el tipo de tierra que tú encuentras en la zona, en las latitudes muy al norte, muy cercanas al Polo Norte, y que es una tierra que está... es una mezcla entre tierra y hielo y nieve. Es una tierra helada que prácticamente no sirve para la agricultura. Tú no puedes, digamos, arar ahí, es muy dura, no tiene los nutrientes. El frío mismo, es más, también es un factor. Claro. Toda la vida rusa, toda la historia rusa, que es una historia de pobreza en su enorme, en su mayor, hasta el día de hoy diría yo, toda la historia rusa es una historia de pobreza y de alcoholismo, porque es una fuente de energía derivada de la falta de alimentos y del frío. Para no entrar en calor. Es impresionante. Fíjate que todavía en el siglo XVIII Rusia era considerado como una tierra poco menos de fantasía por los europeos, una sociedad que importaba re poco. ¿Por qué? Porque era muy atrasada, no podían acumular esa riqueza, ese excedente que da la agricultura, que permite tener más población, que permite desarrollar otras cosas, como ocurría en Francia, que es un país agrícolamente muy rico, y que era el país más poblado de Europa, Francia, más que Rusia, ojo, más que Rusia. Claro. Rusia vivía en la pobreza hasta que, llega Pedro el Grande y trata de europeizar, trata de modernizar Rusia, y hizo muchas cosas realmente impresionantes para hacer la iniciativa de una persona, pero siguió siendo un país enormemente pobre, enormemente alcoholizado. El alcohol, no crean ustedes que es una cuestión de capricho, es una cuestión de energía. En los países, en las latitudes nórdicas, donde hace mucho frío, el alcohol es una manera de obtener energía y estar con el cuerpo caliente, digamos así. Bueno, toda la cultura rusa, el alcoholismo, las maneras de ser, están derivadas de las condiciones en que creció esa sociedad. Y esto hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Ahora es una sociedad industrializada, naturalmente, y tiene otras... Pero las inercias culturales, el frío, las dificultades agrícolas, salvo en la parte precisamente que ahora se robaron, ¿no? Uh-huh. Que es Ucrania. O sea, que se están robando, que es Ucrania, Crimea, que son zonas muy buenas agrícolas. El resto es o grandes bosques inmensos, o es Siberia, otro mundo helado, sí. En fin. Entonces vean ustedes cómo está determinada la historia, la vida humana por las condiciones geográficas y climáticas. Y lo digo porque nosotros acá en Chile estamos en un proceso que nos va a llevar a cambios importantes, pero eso vamos a verlo después de nuestra primera pausa, Ariel, ¿te parece? Muy bien.